Mi nombre es Bella, tengo 27 años y estoy casada con Rubén. Nuestra vida siempre ha sido tranquila y estable. Rubén es un marido ejemplar, cariñoso y responsable, alguien de quien nunca me puedo quejar. Nuestra relación es un remanso de paz, basado en la confianza y el respeto mutuos. Sin embargo, todo cambió cuando Rubén tuvo que realizar un viaje de negocios al extranjero durante una semana. Esta es la primera vez en años que me quedo sola en casa. Al principio no me preocupaba demasiado la idea. De todos modos, faltan solo unos días y volverá pronto. Pero a medida que pasaba el tiempo, el silencio en la casa se hacía cada vez más evidente y pesado. Para olvidarlo, intenté continuar con mi rutina diaria. Trabajo en casa, veo algunos programas de televisión y doy un paseo por el vecindario. Todo siguió como de costumbre, aunque por la noche sentí más claramente la ausencia de Rubén. Aunque hablamos por teléfono antes de irnos a dormir, no fue lo mismo. Los 2 primeros días transcurrieron sin mayores incidentes, pero al tercer día ocurrió algo inesperado. Alrededor de las 7 de la tarde, sonó el timbre, rompiendo el silencio. Me sorprendí porque no esperaba que viniera nadie. Dudé por un momento si abrir la puerta o no, pero finalmente me acerqué y miré por la mirilla. Allí, con una sonrisa relajada en su rostro, estaba Mark, el mejor amigo de Rubén. En una mano sostenía una botella de vino. «Mark, bonito». Estaba de paso y pensé en pasar a ver cómo estabas. Sé que Rubén está fuera y... Bueno, pensé que quizá te vendría bien algo de compañía. Mark siempre ha sido parte de nuestras vidas. Él y Rubén son amigos desde la universidad, y aunque nos vemos a menudo en reuniones o cenas, nunca he pasado tiempo a solas con él. Era agradable, amistoso, extrovertido, pero nunca llegamos a conocernos realmente más allá de conversaciones casuales y superficiales. Sonreí cortésmente y abrí la puerta. «Oh, gracias, Mark. No es necesario, pero... entra». Entró con su confianza habitual y cerré la puerta detrás de él. «No quiero molestarte. Pensé que una copa de vino y una buena conversación podrían hacerte compañía esta noche. Esta idea no me parece mala. Al fin y al cabo, llevo días solo y una pequeña conversación no vendría mal. Así que serví 2 bebidas y nos sentamos en el sofá de la sala de estar. Al principio la conversación fue ligera. Hablamos del trabajo, de lo ocupado que estaba Rubén con sus misiones en el extranjero y de anécdotas de sus muchos años de amistad. Poco a poco comencé a notar algo en Mark que nunca había notado antes. Sus ojos me miraron con una intensidad extraña, con una atención que me hizo sentir algo que no esperaba. Fue solo un momento, un segundo fugaz. Pero en ese momento supe que algo en el aire había cambiado. Cuando Mark se despidió de mí esa noche y cerré la puerta detrás de él, sentí una sensación extraña dentro de mí. No era solo la soledad habitual desde que Rubén se fue, sino algo más profundo, más incomprensible. El momento en el que nuestras miradas se cruzaron, en el que sentí su atención sobre mí de una manera diferente, seguía repitiéndose en mi cabeza. Me convencí de que era una tontería. El alcohol, la ausencia de amigos y la tristeza nublaron mi pensamiento. Sin embargo, cuando me acosté, mi mente no me dio descanso. Me di vueltas en la cama, incapaz de dormir, recordando cada detalle de la conversación, cada pausa, cada leve sonrisa. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome incómodo. Mientras preparaba el café, los recuerdos de la noche anterior se hicieron más vívidos. Me siento culpable. No hice nada malo, pero el simple hecho de sentir que algo era diferente, de dejarme llevar por esos pensamientos, me hizo sentir como si estuviera cruzando una línea peligrosa. Necesitaba hablar con alguien, así que llamé a mi mejor amiga, Ladies. «¿Cómo estás?», preguntó con su habitual tono alegre mientras contestaba el teléfono. «No sé, quizás sea extraño». «¿Qué pasó?». Dudé un momento antes de responder, pero sabía que si había alguien que podía escucharme sin juzgarme, era ella. Mark llegó a casa anoche, solo para charlar, para asegurarme de que estaba bien sin Rubén, pero... no sé, hubo un momento en que sentí algo extraño. No es nada realmente, pero no puedo dejar de pensar en ello. Ladies se quedó en silencio unos segundos antes de responder. ¿Extraño en qué sentido? No sé, sus ojos, la forma en que hablamos.
Simplemente la energía entre nosotros parece diferente. Bella, por primera vez en mucho tiempo, estás sola en casa. Es normal sentir que algo anda mal. A veces nuestro cerebro nos juega malas pasadas, especialmente cuando hay alcohol de por medio. Suspiré. Probablemente tengas razón. Quizás sea solo mi mente jugándome una mala pasada. Quiero creer eso. Intento olvidarme del trabajo, pero de vez en cuando la imagen de Mark aparece en mi mente. Esa noche, mientras cenaba solo en la mesa, mi teléfono vibró. Este es un mensaje de Mark. Espero que hayas tenido un buen día. Disfruté nuestra conversación de anoche. Si no tienes planes, me gustaría pasar por tu casa otra vez mañana. Prometo llevar algo de comer, sin presiones, solo si quieres. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Sé que la elección correcta es decir no. Pero algo dentro de mí, una parte que anhelaba compañía, que quería entender mis verdaderos sentimientos, me impulsó a escribir otra respuesta. Está bien, mañana está bien. Segunda noche. Mark llegó a tiempo, esta vez con una bolsa de comida en la mano y una sonrisa despreocupada. Creo que podemos cenar juntos. Espero que no hayas comido todavía. No, llegaste justo a tiempo. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a cenar. La conversación fluyó naturalmente. Mark era divertido, ingenioso, y por primera vez lo vi bajo una luz diferente. No como el mejor amigo de mi marido, sino como alguien con quien realmente disfrutaba hablar. Alguien que parecía entenderme de una manera que ni siquiera yo misma podía entender. La atmósfera se volvió más íntima de lo que cualquiera de nosotros deseaba. La mirada se prolongó más de lo necesario. La sonrisa también tenía un matiz diferente. Y entonces, sin pensar, salieron de mi boca las palabras. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no estuviéramos atados a otras personas? Mark dejó el cuchillo y el tenedor y me miró fijamente. A veces pensé que se reiría, que intentaría cambiar la conversación, pero en lugar de eso, miró hacia abajo y respondió con voz suave. Más de lo que debería. El silencio que siguió fue pesado pero no incómodo. Fue como si finalmente ambos estuviéramos reconociendo algo que había estado ahí todo el tiempo, acechando justo debajo de la superficie. Mi corazón late rápido. Una parte de mí quería seguir hablando, explorar este territorio inexplorado, pero otra parte sabía que no debía hacerlo. Mark fue el primero en romper la tensión. Debería irme. Me sorprendió escuchar lo decidida que sonaba su voz. No intentó prolongar la noche, ni encontró motivos para quedarse más tiempo. Se levantó, cogió su abrigo y se dirigió a la puerta. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé allí en el pasillo, con las emociones brotando de mi pecho. Sabía que tenía que parar antes de que las cosas empeoraran. Pero al mismo tiempo, sabía que algo había cambiado entre nosotros. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí todavía quiere seguir jugando con fuego. Al día siguiente de mi última cena con Mark, me desperté sintiéndome como si hubiera cruzado un umbral invisible. Aunque no pasó nada entre nosotros, algo dentro de mí cambió. No puedo negarlo. Mientras preparaba el desayuno, mi mente seguía volviendo a esa conversación, a la forma en que las palabras flotaban entre nosotros, llenas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a expresar con palabras. Sentí un nudo en el estómago. Me odiaba a mí misma por pensar en él cuando el hombre que realmente amaba, mi esposo, estaba lejos, confiando en mí. Cuando Dan llamó esa noche, su voz era cálida, llena de amor y familiaridad. ¿Cómo estás, cariño? ¿Está todo bien en casa? Sí, está bien. Mi respuesta fue más rápida de lo necesario, como si estuviera tratando de cortar la conversación antes de que mi voz me delatara. Te extraño mucho. No puedo esperar a volver. Su sinceridad fue como un puñetazo en el pecho. Yo también te extraño. La culpa crecía con cada palabra que decía. Me sentí como un impostor, como si lo hubiera traicionado sin siquiera tocar a Mark. No puedo seguir así. Después de colgar, respiré profundamente y marqué el número de Mark. Bella, respondió. Su voz sonaba como si supiera lo que venía. Mark, tenemos que detener esto. Pase lo que pase. Pase lo que sintamos, no puede continuar. Eso no es verdad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo sé. Su voz bajó, llena de resignación.
Pero luego suspiró y agregó: «No te voy a mentir, Bella. Es difícil. Estar contigo y fingir que todo es normal. Es difícil». Cerré los ojos con fuerza, intentando contener la confusión dentro de mí. «Pero tenemos que hacerlo. Por Rubén, por mí, por todo». Sí. El silencio entre nosotros era pesado como una piedra. Ninguno de nosotros quería colgar, pero sabíamos que era lo mejor. Finalmente, Mark fue el primero en colgar. Sentí una extraña sensación de alivio mezclada con vacío. Sé que fue la decisión correcta, pero ¿por qué duele tanto? El día antes de que Dan regresara, recibí un mensaje de texto de Mark. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo un torbellino de emociones. Sabía que no debía verlo, que era mejor dejar las cosas como estaban, pero al mismo tiempo siento que todavía hay algo sin resolver, algo que debemos abordar de una vez por todas. Está bien. Nos conocimos esa tarde en mi casa. Cuando abrí la puerta, vi en su rostro la misma lucha interna que yo tenía. No dijimos nada durante un rato, pero la tensión en el aire era innegable. «Gracias por conocerme». Su voz era suave pero firme. Crucé los brazos, sintiéndome vulnerable. «Garrapata». Él negó con la cabeza antes de que ella pudiera continuar. «No tienes que decir eso. Lo entiendo. Pero necesito ser honesto contigo antes de que todo termine». Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo coraje para decir lo que quería decir a continuación. «No puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón dio un vuelco. «Garrapata». Lo sé, no debería habértelo dicho. Pero es cierto. No quiero que esto arruine tu relación con Rubén, pero tampoco quiero fingir que no siento lo que siento. Miré hacia abajo, sintiendo una presión insoportable en el pecho. No puedo negar que también tengo algunos sentimientos, pero no podemos hacer eso. Mis palabras fueron firmes, pero mi voz tembló al final. Mark dio una sonrisa amarga, como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo sé, y por eso me fui». ¿Esa cosa? No quiero ser la razón por la que te sientas así. No seré yo quien destruya tu matrimonio. Se giró y caminó hacia la puerta. Por un momento quise detenerlo y pedirle que se quedara. Pero no lo hice. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una ola de tristeza y alivio al mismo tiempo. Sabía que era lo correcto, pero no puedo evitar preguntarme ¿por qué se siente como un adiós a algo que nunca comenzó? Después de lo que pareció una semana interminable, Rubén finalmente regresó a casa. Cuando entró por la puerta con una sonrisa brillante, su energía llenó inmediatamente la habitación. «Por fin en casa», exclamó, colocando la maleta en el suelo antes de acercarse a besarme. Traté de sonreír y abrazarlo, tratando de absorber su calidez y familiaridad, como si eso pudiera disipar la nube emocional que había estado sobre mí toda la semana. «Te extraño mucho, Bella». «Yo también». Nos sentamos en el sofá mientras me contaba sobre su viaje. Contó de reuniones interminables, cenas con colegas, pequeñas sorpresas que le hicieron reír. Asentí, reaccionando a tiempo, pero había algo dentro de mí que no podía ignorar. Una distancia silenciosa que nunca antes había existido entre nosotros. No es que Rubén haya cambiado, no es que ya no lo ame, pero hay algo en mí que no se puede borrar. Un vacío, una sensación de pérdida por algo que nunca sucedió, pero que estaba tan cerca. Aquella noche, cuando nos fuimos a la cama juntos, él me abrazó con la misma ternura de siempre. Pero me quedé despierto, mirando al techo en la oscuridad, sintiendo como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Mark y yo nunca volvimos a hablarnos. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin encuentros casuales. Ambos sabíamos que era mejor dejarlo así. Tal vez, si las cosas hubieran sido diferentes, si nuestras vidas no hubieran estado ligadas a las de otros, algo habría sucedido entre nosotros. Pero la realidad es otra, y las emociones, por fuertes que sean, no siempre justifican las acciones. Me dije a mí mismo que lo que había sucedido, o más bien, lo que casi sucedió, no significaba nada. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Cada vez que paso por delante de la casa, cada vez que paso por el sofá donde cenamos juntos, siento una oleada de nostalgia. No fue amor, ni fue lujuria, fue darme cuenta de que estaba muy cerca del punto de no retorno.
Los días pasaron y la vida volvió a la normalidad. Rubén y yo continuamos caminando como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo sucedió. Aprendí que la fidelidad es más que física. A veces las emociones son tan peligrosas como las acciones. Y en momentos de vulnerabilidad, los límites pueden volverse borrosos sin que nos demos cuenta. Nunca traicioné a Rubén. Pero en el fondo sabía que estaba demasiado cerca. Y aunque Mark y yo nunca volvimos a mirarnos, siempre recordaré ese sentimiento, un recordatorio silencioso de lo fácilmente que nos perdemos cuando nuestras emociones se salen de control.